A esta hora, inicia el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos. Análisis en Tiempo Técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Amigos televidentes, cordiales saludos desde Macas, Ecuador. Gracias a la plataforma digital, a la era, a la tecnología, muy importante, estamos enlazados a nivel mundial. Desde la ciudad de Quito se encuentra con nosotros un invitado muy especial, el Magíster Edison Mendoza, quien es parte de la actividad física, actividad de la cultura física y entrenamiento deportivo. Es un placer muy especial que es coordinador nacional del Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública en el Deporte Ecuatoriano. Estimado Edison, desde Macas, Morona, Santiago, los saludos para todo el Ecuador y el mundo. Bienvenido. Mi estimado licenciado, muchas gracias por la oportunidad, por la entrevista. Un saludo muy afectuoso al oriente ecuatoriano y también al pueblo de nuestro país que ha pasado por momentos muy difíciles en esta pandemia, ¿no? A la distancia, un fuerte abrazo, pues, y estoy a las órdenes. Amigos televidentes, estamos con el Magíster Edison Mendoza. Estamos haciendo una valoración, estamos haciendo porque me he sumado como canal del pueblo a lo que tienen la voluntad acá muchos ciudadanos, muchos deportistas, ex deportistas de un buen nivel, de un buen rol ante el pueblo ecuatoriano que nos ha dado muchas glorias. Y eso es muy importante, el ir valorando. Vamos a hacer la consulta, la petición, vamos a conocer el perfil. ¿Quién es Edison Mendoza, estimado Magíster? Por favor, infórmenos a la colectividad su trayectoria a nivel primario, secundario, deportivo, hoy la actualidad de su perfil profesional. Estimado Edison, tenga la gentileza. Bueno, muchísimas gracias. Tuve la oportunidad de cursar la primaria en el Cantón San Miguel de los Bancos, la secundaria en el Santo Domingo de los Colorados y la universidad en el alma mater, Universidad Técnica de Ambato. Conseguí mi título de tercer nivel, licenciado en Cultura Física, y mi maestría en la Universidad Técnica de Ambato en Cultura Física y Entrenamiento Deportivos. Soy un deportista desde los 8 años en la disciplina del karate. Me he desempeñado en algunos cargos como jefe del área de cultura física en algunos colegios, docente universitario, en el Instituto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de Preparación Física, Legislación Deportiva. He sido entrenador de la Policía Nacional del Ecuador, he sido guardaespaldas 14 veces, he sido entrenador del Ejército Ecuatoriano y bueno, ahora a disposición del pueblo ecuatoriano para aportar en todo lo que se pueda en la construcción de esta nueva ley. Nosotros hemos venido haciendo un seguimiento de algunos proyectos de leyes, como es la ley del 2010, en la que participé activamente también en el Congreso Nacional, en la elaboración de esa ley. Esa ley, desde luego que era bastante buena, pero entre gallos de medianoche, como siempre suele suceder en la clase política, nos hicieron algunos cambios, nos echaron abajo como alrededor de 40, 60 artículos, y esa ley prácticamente salió politizada. Fui uno de los gestores para el libre tránsito de los deportistas. Claro, en el reglamento no se reglamentó bien, y lamentablemente nos dejó una mala experiencia el libre tránsito de los deportistas por los organismos deportivos. ¿Y por qué se peleó esto? Se peleó esto del libre tránsito porque de acuerdo a los derechos constitucionales y la Constitución determina que ningún ciudadano puede hacer lo que no está previsto en la ley. Ningún organismo deportivo puede apropiarse de la vida de ninguna persona e impedirle el libre tránsito. Si yo vivo en la provincia del Tena y me traslado a Quito con mi familia por situaciones laborales o de estudios, desde luego que mis hijos tienen que tener la oportunidad de cambiarse en un organismo deportivo libremente. Antes era tan impedido de que no le daban porque no existía el pase ni nada y secuestraban a los deportistas, acababan con el futuro deportivo de los jóvenes y de los chicos, ¿no? Entonces, en virtud de eso, pues se peleó fuertemente y se consiguió el libre tránsito. Actualmente pues estamos con el grupo parlamentario, hemos sido parte activa como observatorio para ir a la construcción de una nueva ley del deporte, no una reforma, una nueva ley del deporte.
Amigos televidentes, estamos con Edison Mendoza, quien es el coordinador nacional del Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública en el Deporte Ecuatoriano. Estimado Edison, en su debido momento del conversatorio, sí es importante el dar a conocer los nombres de sus camaradas deportistas, de sus camaradas ciudadanos, quienes están a cargo, quienes han puesto el hombro para velar y dar su rol muy importante, lo que es el deportista, la deportista, y enseguida también la parte técnica. Estimado Edson, la consulta que nos hacían hoy la gente acá en Macas y mediante WhatsApp también, ¿cómo nació el observatorio? ¿Cuáles son los fines, estimado Edison? Tenga la gentileza. Muchas gracias por su pregunta. Mire, a ver, el observatorio nació después de un proceso en el que un grupo de ciudadanos honestos, éticos, profesionales, nos indignamos con la administración deportiva del país por los miles de presuntos actos de corrupción que se vienen dando a escala nacional en ligas deportivas cantonales, federaciones deportivas provinciales, ecuatorianas por deportes, en la Secretaría del Deporte, mal llamada Secretaría del Deporte, porque nosotros no la identificamos como Secretaría del Deporte, la identificamos como Secretaría de Empleo, ¿sí? Porque lamentablemente esto se ha convertido en una guarida de amigos de la Secretaría del Deporte, del viceministro y solamente de ellos. Entonces, nosotros nos conformamos en un Comité Nacional Anticorrupción del Deporte, a partir de febrero del 2018, por una mala experiencia, porque los ciudadanos tenemos que tener fe en las instituciones públicas y en los funcionarios que van a obrar de manera ética, ¿sí? Pero lamentablemente no sucede así. Cuando tú te sometes a concursos, lamentablemente ganan los que están apadrinados. Y logramos descubrir ese tipo de cosas y nos indignamos, nos comunicamos entre profesionales de algunas provincias y nos convocamos a la ciudad de Quito un día lunes y le hicimos un plantón en la presidencia de la República a este desgobierno, porque esto no es un gobierno, este es un desgobierno, ¿sí? Le hicimos un plantón pidiendo la cabeza de Andrea Sotomayor. Y luego consecutivamente le hicimos 6 plantones en la Plaza Grande a este gobierno pidiendo la salida y la cabeza de Andrea Sotomayor, porque habíamos investigado que existían un sinfín de presuntas irregularidades con relación a la contratación del personal, el talento humano, que estaba relacionado exclusivamente con el personal de el bailoterapia. De 300 personas, resulta que el 87% de esas 350 instructores a nivel nacional del país no tenían ninguna clase de título, Más allá de que nosotros respetamos por condición de derechos a todas las personas, sí, pero aquí hay una cosa clara, zapatero a tu zapato. No puede ser que en la actividad física cualquier persona pueda ser el entrenador, pueda ser el dirigente, no. Si queremos salir de este país al subdesarrollo, tenemos que empezar por profesionalizarnos y que las personas profesionales estén en las áreas específicas. Nosotros denunciamos estos hechos y descubrimos muchas presuntas irregularidades que se venían dando en las escuelas de iniciación deportiva, gente sin título. Y los que tenían título, de ese 12% que tenían título, apenas de los 42 o 44 títulos que existían en estas 350 personas, resulta que solo 16 o 19 personas tenían títulos de licenciados en cultura física y los demás eran ingenieros agrónomos, arquitectos, eran ingenieros eléctricos, siendo entrenadores deportivos con esos títulos. No, pues estimado amigo, no es lo correcto. No se tiene que manejar de esa manera el deporte. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a hacer investigaciones en los organismos deportivos y empezaron a cuestionarnos, porque claro, quieren protegerse a buena lid. Los supuestos dirigentes deportivos, porque no son dirigentes deportivos, no han estudiado para ser dirigentes deportivos, no han estudiado una carrera afín a la dirigencia deportiva, son improvisados, son aprovechadores, gente que se entromete en carreras que no les pertenece a ellos.
Entonces, a partir de diciembre, noviembre, empezamos nosotros a hacer todos los trámites ante el Consejo de Participación Ciudadana, que hay que cumplir con un sinfín de requisitos, y más o menos nos demoramos alrededor de 45 días hasta poder legalizarnos y constituirnos en un Comité Nacional en un Observatorio de Vigilancia de la Política Pública del Deporte. Fuimos acreditados y avalados, hicimos la socialización de manera pública el 26 de noviembre del 2018 en el Salón Che Guevara de la Universidad Central con alrededor de 300 personas. Hicimos el lanzamiento público de este observatorio, el cual tiene entre sus fines el poder vigilar el cumplimiento de la política pública, como lo dice su nombre, que dentro del primer informe que nosotros lo tenemos listo para emitirlo al Consejo de Participación Ciudadana, le decimos claramente y en español, como siempre le decimos, de que no se ha cumplido la política pública a nivel de la administración deportiva del país, en ningún organismo deportivo del país, porque simple y llanamente no se cumple la ley del deporte, se vulnera esa ley del deporte. Los dirigentes son puestos a dedos en los organismos deportivos, ¿sí? Entonces, a más de eso, de que ha habido una permanente negación al acceso a la información pública de estos organismos. Hemos pedido a la Secretaría del Deporte que nos facilite toda la información de las escuelas de iniciación, quiénes son los entrenadores, qué títulos tienen, cuánto ganan, en dónde funcionan estas escuelas, para hacerles visitas in situ, para ver si es que es verdad que funcionan. Porque tenemos denuncias de muchas provincias en las que supuestamente existen 14, 12 escuelas en papel, pero en la realidad no existen esas escuelas, no existen. Entonces también estamos cuidando por el recurso público, obligados desde luego a lo que dice el artículo 83, numeral 8 de la Constitución, que tenemos que velar por la buena inversión del recurso público y denunciar los presuntos actos de corrupción. Entonces, cuando nosotros veníamos funcionando como Comité Nacional Anticorrupción, veníamos trabajando bajo el amparo constitucional del artículo 95, 96 y 204 de la Constitución, creados en un organismo de hecho como lo es la Comisión Nacional Anticorrupción, que es de conocimiento público, que ha hecho inmensas denuncias de robos en el tema petrolero y en empresas públicas, ¿no? Entonces los ciudadanos tenemos ese derecho. Pero para evitar cuestionamientos y todo este tipo de cosas, nos legalizamos y gracias a Dios somos un organismo legalmente reconocidos y legalizados por la Constitución de la República y por las demás leyes que permiten la constitución de los observatorios y de las veedurías. Amigos televidentes, estamos saludando desde Macas, Ecuador, a los amigos deportivos que se van sumando. El tema es de interés nacional e interés internacional también, porque el observatorio que está a cargo del magíster Edison Mendoza están velando por una ley orgánica del deporte y de la actividad física acá en el Ecuador. Es muy importante el ir valorando, estimados conciudadanos, el ir haciendo ese reconocimiento, dándole ese rol muy importante a la gente profesional del deporte, de lo poco que conocemos del deporte, porque poco a poco hay que ir mejorando, hay que ir actualizándonos y eso permite que, como usted lo decía hace un momento, zapatero a tus zapatos. Y es también muy importante, estimado Edison, el grupo de observatorio, ¿cuántas personas conforman, estimado Edison? ¿Es de ciertas ciudades o es a nivel nacional los integrantes? Es muy importante dar a conocer porque el día de mañana que vamos a tener, me adelanto un poquito, el día de mañana que vamos a tener la transmisión en vivo del tercer seminario, si cabe el término, del borrador de la ley orgánica. Estimado Edison, por favor, denos a conocer el número, si es posible, los nombres de los integrantes. Sí, bueno, nuestro observatorio tiene una cobertura nacional, no es provincial, es nacional. Rige para todos los organismos deportivos del país, sin excepción, organismos deportivos que reciben fondos públicos. Porque una cosa es que estos organismos se dicen ser privados, pero se financian con recursos públicos. Además, la Constitución es clara en el artículo 18, numeral 2, que determina claramente cómo se puede acceder a la información pública. Además, la propia Constitución determina con claridad de que así sean organismos privados
pero que tengan finalidad pública. El acceso a la información es pública, no es restringida. Nosotros actualmente tenemos en nuestro observatorio alrededor de 22 profesionales a nivel nacional, profesionales que son de diferentes disciplinas, ramas deportivas, como son ex militares, ex policías, desde las ramas del deporte, gente que maneja el deporte con discapacidades también, y profesionales que han sido ex metodólogos de federaciones deportivas, administradores, dirigentes, pero profesionales con títulos, ¿sí? Entonces nosotros estamos constituidos por un grupo de profesionales. A nivel nacional tenemos gente en Tungurahua, tenemos gente en Riobamba, tenemos gente en el Oriente, tenemos gente en Guayaquil, Santo Domingo, tenemos gente en diferentes provincias que son nuestros coordinadores en cada una de las provincias. Además, nuestro observatorio está abierto para la inclusión de más personas, no es que se cierra ahí. Nuestro observatorio, de acuerdo a la ley, tiene la posibilidad de firmar convenios y acuerdos con los grupos de la sociedad civil, con las universidades, con las instituciones que quieran combatir y vigilar el cumplimiento de esta política, porque recuerden que la política del deporte no solamente está relacionada exclusivamente al deporte, también entra la educación, también deberíamos socializar con el tema de la salud, con el tema de la justicia, de que esto es importante, ¿sí? Entonces, eso es lo relacionado. Nuestro observatorio tiene la misión, los objetivos generales específicos, está legalmente constituido y estamos a las órdenes de toda la población que quiera conversar con nosotros, reunirse, buscar asesorías. Nosotros lo hacemos de manera gratuita y con mucho gusto, sin ningún problema. Con relación al tema de la ley, nosotros hemos hecho un seguimiento desde que se creó el grupo parlamentario del deporte de la Asamblea Nacional para la construcción de una nueva ley, no de una reforma. Esta ley tiene carácter de orgánica y nos había sacado un poco de contexto esta situación, ya entrando a materia del tema de la ley del deporte, porque el día martes el grupo que integra la Comisión del Derecho a la Salud, a las 8 de la mañana se reúne y presenta una agenda para aprobar una supuesta reforma a la ley vieja, a una ley viciada, política. Entonces nos saca un poco de casillas, porque como es de conocimiento público, nosotros desde el sábado 31 de mayo y el 2 de junio estamos haciendo un simposio nacional con 21 profesionales de diferentes provincias, de la academia, del deporte militar, policial, etcétera, etcétera, y la asamblea nos da un balde de agua fría con una supuesta reforma. Y una supuesta reforma de un documento que no ha sido socializado con nadie. A diferencia del proyecto de ley orgánica que proponía el grupo parlamentario del deporte, que fue socializado a nivel del país, con muchos grupos de ciudadanos y muchos profesionales, a pesar de que también se cometieron errores en esa socialización, porque nosotros hemos sido claros y lo hemos dicho en muchas entrevistas. Yo personalmente, que soy el coordinador, el vocero oficial del observatorio, la socialización tenía que hacerse con los profesionales en el libre ejercicio, que no tengan conflicto de intereses. Tenía que hacerse con la academia, con los profesores de la educación física, en los colegios, con los rectores de las universidades. Pero lamentablemente el grupo parlamentario empezó a recibir a la secretaria del deporte para que vaya a defender sus intereses, a recibir a los viejos dirigentes deportivos. ¿Para qué? Para que vayan a defender sus intereses y traten de meternos un articulado en esta ley de que tienen que haber 2, 3 y hasta 4 reelecciones consecutivas. Eso hará el terreno para que la corrupción se avive mucho más en los organismos deportivos. Hemos cuestionado nosotros eso. Pero también hay que reconocer la parte valiosa de que este proyecto de ley, por lo menos el 90% de los 167 artículos, si mal no recuerdo que tiene, son buenos. El 90% es bueno. Hay 26 artículos que son los que nosotros estamos discutiendo, que hay que hacer correcciones de forma y de fondo. Caso contrario, eso va a dañar la ley, que es bastante buena. Entonces, nosotros estamos apoyando al grupo parlamentario para que se apruebe esa nueva ley, no una reforma,
Y una reforma que a nosotros nos ha causado sorpresa. Empezamos a hacer investigaciones desde el día martes ayer y tenemos los resultados. Y tenemos los resultados que le hicimos llegar anoche a las 3 de la mañana mediante oficios a los señores asambleístas que conforman esta comisión, en el que le decíamos que esa ley fue creada por un autor de nombre Ceci, ¿sí? Y fue creada el 26 de febrero del 2020 a las 5 de la tarde con 7 minutos y 22 segundos. Eso investigamos nosotros. Y fue modificada el 27 de febrero a las 2 de la tarde con 18 minutos y 54 segundos por un autor de nombre Ceci. Lo que quiere decir que ese proyecto fue puesto ahí, elaborado por no sé quién, presumimos, y llevado a la comisión para que se discuta una supuesta reforma. ¿Intereses de quién son? ¿Qué intereses se están defendiendo aquí? Y tengo que reconocerlo, no son los asambleístas, son los asesores, porque son los asesores convertidos en una mesa técnica, supuestamente, que de técnica no tiene nada, porque son abogados. ¿Qué saben de estructura deportiva? Les pregunto yo. ¿Qué saben de la realidad deportiva? De lo que se vive en territorio, de lo que se necesita en territorio. ¿Qué saben ellos eso? Pero tienen que llenarse de profesionales de la actividad física sin conflicto de intereses, no con conflictos. O sea, la mesa técnica llama a los viejos dirigentes para que vengan aquí a defender sus intereses. Entonces, ese es un golpe bajo, ese es un insulto al pueblo ecuatoriano. Entonces, nosotros nos hemos opuesto, ayer hicimos los contactos, mandamos un oficio anoche en el que rechazábamos estas viejas prácticas, ¿sí? Y bueno, se ha conseguido. Hoy en la mañana, el asambleísta Sebastián Palacios, quien preside esta comisión, hay que reconocer la buena voluntad de los asambleístas que conforman esta comisión del derecho a la salud, que dieron paso la propuesta del señor asambleísta Sebastián Palacios de que sea una nueva ley y una ley orgánica, y que se despolitice el deporte. Los asambleístas han dado su voto y se ha aprobado. El día de hoy se han discutido 36 artículos en los que se han hecho muchas correcciones, porque hay errores, faltas de ortografía, errores de redacción, mala interpretación de términos, etcétera, y se ha hecho un adelanto, lo cual a nosotros sí nos llena de satisfacción, pero hay que estar ahí. Yo como observatorio, yo como el coordinador del observatorio, he sido admitido dentro de la conversación que ha llevado la Comisión de la Salud para que yo esté como un ente vigilador, controlador de la sociedad civil, pues no, como un garantista de la sociedad civil, porque yo no tengo ningún interés de nada. Lo que quiero es que el país tenga una buena estructura del deporte y que de una vez por todas se despolitice el deporte, se acabe la corrupción en esos organismos deportivos. Porque yo lo he dicho claramente, muchos dirigentes deportivos han llegado con calentador y camiseta a los organismos deportivos a ser dirigentes. Luego de 3 meses ya se ponen terno. Llegaban en bus a los organismos deportivos. Ni siquiera iban a las sesiones de directorio porque no tenían en qué movilizarse. Y resulta que después de 1 año, 2 años ya tienen carro 4x4. Oiga, pero si yo le pregunto si se supone que la administración deportiva, los dirigentes deportivos son adonores, ¿de dónde tienen unas fortunas? ¿Por qué se pelean tanto los dirigentes deportivos por ser presidente de un organismo deportivo si es adonore y no hay plata? Es gastadera de tiempo, sacrificar a la familia, movilizarse de una provincia a otra. ¿Por qué se pelean tanto si es adonore? Algo tiene que haber, pues. Por supuesto que hay algo. ¿De dónde sale ese dinero? De los supuestos fondos que ingresan a los organismos deportivos por supuestos autogestiones. Entonces, dentro del proyecto de ley, nosotros le estamos diciendo a la Asamblea, a la Comisión, que los recursos que provengan de autogestión de los escenarios construidos con recursos públicos tienen que ser auditados por la Contraloría General del Estado, no por auditorías privadas, porque las auditorías privadas son viciadas, son amigos de los dirigentes deportivos que van, maquillan, tapan todo en papel, todo está bien, pero los que hemos vivido la realidad, los que hemos sido entrenadores, sabemos que eso es falso y es mentira porque la realidad es totalmente distinta.
Entonces nosotros sí nos llena de complacencia, nos alegra, hay que reconocer la buena voluntad que tienen los señores asambleístas de hacer una buena ley, pero hay que estar ahí, hay que estar atrás de ellos también, controlando el paso que dan, pues, estimado amigo. Entonces, eso es lo que le puedo ir adelantando con relación a las actividades que va desarrollando este observatorio en bien de la sociedad. ¿Por qué fuimos acreditados como un observatorio? Porque dentro de los requisitos que te pide el Consejo de Participación Ciudadana, una declaración juramentada de que no tienes conflicto de intereses. Te investigan si eres afiliado a algún partido político. No tienes que estar trabajando en los organismos deportivos a los cuales los vas a controlar, a supervisar. Entonces nosotros, además de tener una labor de investigación, vigilancia al cumplimiento de la política pública en beneficio de la sociedad, también somos un ente que tenemos la facultad de proponer mejores leyes para que se cumpla la política pública en favor de la ciudadanía. Y es ahí donde entra nuestro papel protagónico dentro de la Asamblea. ¿Para qué? Para apoyar la construcción de esta ley, previa a un análisis jurídico, como usted verá que lo venimos haciendo en el simposio, y luego un análisis técnico, diferenciando las realidades entre las provincias y los organismos deportivos y los requisitos que deberán cumplir los dirigentes deportivos, porque no es lo mismo que un dirigente deportivo de la provincia del Tena tenga que cumplir un requisito. Ese mismo requisito no puede cumplirlo un dirigente deportivo para la Federación Ecuatoriana Policial, porque la estructura es totalmente diferente. Pero de que tiene que cumplir un requisito, tiene que cumplir un requisito. Si no, no vamos a salir en el hueco en el que estamos en este país, en el tema deportivo, mi estimado amigo. Amigos televidentes, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico con el magíster Edison Mendoza, quien es coordinador nacional del Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública en el Deporte Ecuatoriano. Estimados amigos televidentes, es muy importante el ir socializando y el ir haciendo estos enlaces, estas mesas de diálogo mediante las entrevistas en vivo, y más aún también el observatorio. Ya para el día de mañana estamos con el tercer simposio de la nueva ley orgánica. Estimado Edison, también nos preguntan, como ciudadanos, como padres de familia, ¿cuál es la misión y la visión de esta nueva ley orgánica? ¿Por qué? Antes de ir haciendo el desglose de los diferentes parámetros que necesita esta sociedad ecuatoriana, ¿cuál es la misión y cuál es la visión de esta ley orgánica? Estimado Edison. Bueno, entre uno de sus puntos justamente está en revertir los derechos, el fiel cumplimiento de los derechos que tiene la sociedad en la práctica del deporte. Una práctica eficiente, una práctica que cubra y que satisfaga las necesidades de la sociedad civil. Y otro de los temas concretos aquí, también el objetivo central pasa por despolitizar los organismos deportivos que han sido politizados. Al menos, hay que ser sinceros, en este último desgobierno ha sido un desastre total la administración deportiva. Se ha acabado con la administración deportiva. Se han tomado todos los organismos deportivos. La señora Andrea Sotomayor, con todo su círculo rosa que nosotros le denominamos. Muchos funcionarios, exfuncionarios de esta Secretaría del Deporte, ahora son los dirigentes deportivos de muchas federaciones deportivas provinciales. Y nosotros lo lamentamos mucho, Entonces el objetivo concreto de esta ley es garantizar un eficaz cumplimiento de la política pública, una ley sin demagogia, pero también una ley radical que acabe con la intromisión de gente que no tiene nada que hacer en la administración deportiva, de profesionalizar al deporte amateur con su dirigencia y despolitizar de una vez por todas estos organismos deportivos, limitar a los dirigentes deportivos su permanencia por 10, 12, 14 años en los organismos deportivos, porque algo bueno que trae esta ley es de que ya no se va a permitir la reelección para el mismo cargo. Entonces, ahora lo importante de esta ley es que
determina de que ahora hay que hacer carrera administrativa, porque si usted es presidente, ya no puede reelegirse para el mismo cargo. Si usted es vocal, puede reelegirse única y exclusivamente para un cargo superior al que venía ejerciendo, lo cual nosotros lo avalizamos, está bien, por supuesto, pero nosotros no avalizamos que sean por 2 periodos consecutivos, porque si usted suma 3 periodos de a 4 años, 12 años, eso es también auspiciar la corrupción. Un dirigente, 12 años en un organismo deportivo, ya se conoce todas las mañas. Ya se conoce todas las mañas. Permítame, y va estimado a Edison, crecer la corrupción. Permítame un segundito en lo que usted acaba de manifestar. El observatorio, mediante la ley orgánica, dice que no van a permitir que haya más piponazgos, que no cesen los mismos de siempre, pero vamos a caer en lo mismo. O sea, yo me lanzo ahorita presidente de la ecuatoriana de X Deporte. El siguiente periodo me quedo de vicepresidente, pero estamos hablando de lo mismo. Entonces no hay ningún cambio, estimado Edison. No puede, la ley no le permite, la ley le permite solamente reelección para un cargo superior al que usted venía ejerciendo, no para el mismo, ni para un cargo menor, para un cargo superior al que usted venía ejerciendo. El borrador de la ley dice por 2 periodos, nosotros estamos peleando para que sea solo un periodo, no 2 periodos. Además, nosotros, otro de los elementos críticos que estamos pidiendo que se elimine, estamos en un país en crisis económicamente, en un país que ya venía en austeridad económica. Entonces nosotros le decimos, ¿para qué seguir gastando plata? Pues en los administradores denominados administradores actualmente, porque en este nuevo borrador de ley se les denomina, con otro nombre, director ejecutivo, ni sé qué. Nosotros les decimos y les hemos demostrado, la designación de los administradores deportivos no ha cambiado la problemática ni la realidad del deporte. Más bien ha ahondado más en los problemas. ¿Por qué? Porque terminan peleándose el administrador con el presidente porque nadie sabe cuál es su función. El presidente quiere hacer lo que supuestamente le toca hacer al administrador. El administrador quiere hacer supuestamente arrogándose funciones que le toca hacer al presidente. Entonces eso es por gusto. Nosotros decimos, sumemos cuánto gana un administrador. Desde el oriente hasta Guayaquil, Galápagos, todos los administradores de las federaciones. ¿Cuánto dinero vamos a recoger? Es bastante dinero. Porque los administradores ganan en función de la asignación presupuestaria que tiene el organismo deportivo. 2.200, 2.700, 3.200. Tuvimos una mala experiencia en la ciudad de Guayaquil en donde este economista Rada ganaba $6.000 por administrar la Federación Deportiva del Guayas. Y luego cuando ya se le hizo pito, supuestamente se bajó el sueldo a 4.000 porque era buena gente. Se bajó el sueldo a $4.000. Pero sumemos, pues, $4.000 más los 2.000 y pico que ganan en las demás provincias. ¿Cuánto es al año? Ese dinero debería ser invertido en la práctica del deporte. Entonces, eso nosotros también estamos peleando, de que se tiene que mejor administrar el dinero para la práctica del deporte. Amigos televidentes, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Es muy importante el análisis en la parte deportiva, estimados amigos televidentes, conjuntamente con una persona encargada que ha hecho escuela, que ha hecho su cosquería en el ámbito, en el ardor ordinario, pero también en la parte profesional, miembros de la cultura física, miembros del entrenamiento deportivo. Esto quiere decir que la gente está preparada, está ubicada, es el término correcto, está ubicada para direccionar, poner unas buenas directrices para el deporte ecuatoriano. Usted lo acabó de manifestar, estimado Edison. En la actualidad, Ecuador y todo el mundo estamos pasando una crisis económica muy fatal. Dentro de la nueva ley orgánica, dejemos la parte de la crisis actual. ¿De dónde va a salir el dinero, el efectivo, para que se pueda cumplir su misión, los objetivos propuestos, las metas, mediante la nueva ley orgánica, estimado Edison? ¿Cuál es una de las fuentes que ustedes pueden proponer a los señores asambleístas para que los 16 millones de ecuatorianos, porque todos tenemos derecho a hacer la actividad física,
a ser parte del deporte, estimado Edison, obviamente en diferentes instancias. Otra de las cosas también, estimado Edison y amigos televidentes, una señora representante de las personas con discapacidad en diferentes postulaciones decían que ellos son abandonados, son hijos de nadie en el ámbito deportivo. También, ¿de qué manera van a conseguir los recursos económicos para que el observatorio que conjuntamente usted está a la cabeza pueda ser real? Ahí no va a haber demagogia, estimado Edison, porque eso también pregunta a la gente. Tenga la gentileza. A ver, es de conocimiento público. El país está quebrado económicamente y no sabemos por cuánto tiempo lo va a seguir pasando. Nosotros hemos sido críticos de que los dirigentes deportivos se han enseñado a coger una silla, sentarse ahí y esperar el recurso, la asignación presupuestaria del Estado que lo terminamos pagando el pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos sido críticos sobre eso y lo hemos dicho dentro de nuestro simposio. Por eso es importante compartir con profesionales que generen ideas. El día martes, en la segunda parte de este simposio, se generaron ideas con relación a la generación de los recursos económicos para los organismos deportivos. Tenemos que regresar, impulsar en la ley del deporte, de que regresemos a esa aportación del 5%, si mal no recuerdo, sobre las llamadas telefónicas. Las empresas telefónicas se han enriquecido como nunca antes aquí en el país. ¿Qué ciudadano no tiene un teléfono? Entonces es hora de que esas empresas designen el 5% sobre las llamadas telefónicas, algo así. Entonces eso es una fuente de conseguir nuevos recursos, nuevo financiamiento para los organismos deportivos, ¿sí? Además de eso, también nosotros estamos proponiendo el sistema de auditorías mucho más eficiente en los organismos deportivos para que esos recursos que se consiguen por autogestión sean reinvertidos en la práctica del deporte, no metidos en los bolsillos de los dirigentes deportivos. Porque dinero hay para hacer un buen sistema deportivo, una buena masificación, buenos deportistas hay. Lo que pasa es que el dinero no está bien invertido. Es de conocimiento público que los organismos deportivos se gastan hasta el 90%, el 87% y hasta el 90% de su presupuesto en pago de burocracia. Y le designan un miserable 10, 12% para el fomento deportivo. Entonces, ¿cómo vamos a salir del subdesarrollo? Si las federaciones se han convertido en federaciones de empleo para los amigos de los dirigentes deportivos. Porque muchas veces estos dirigentes deportivos, díganmelo a mí, yo fui entrenador, ni siquiera les importan los resultados que tengamos los entrenadores, porque yo sí lo puedo decir y demostrar en la federación que he estado, federación que ni siquiera conocido, que es una medalla de calcomanía en karate. Yo le he dado deportistas en juegos nacionales, medallas en juegos nacionales, y muchas medallas. He pronosticado con un grupo de 10 deportistas, ¿cuántas medallas? 4, 5, 6, y le he traído 12, 15 medallas en un campeonato. Entonces yo sí puedo hablar de eso. Tengo la autoridad, tengo el conocimiento para hablar. ¿Sí? Entonces, esto es penoso. ¿Y dónde está la Secretaría del Deporte? ¿En dónde está la Secretaría del Deporte para que haga cumplir esta vieja ley viciada? Con la misma ley que ellos se han apoderado de los organismos deportivos. No hay autoridad, para eso no hay autoridad. Pero para meter la mano en los organismos deportivos, para intervenir los organismos deportivos de los dirigentes que no se someten a las malas mañas de Sotomayor y su círculo rosa, pero para eso sí son eficientes, para eso son muy eficientes. Entonces son las experiencias, porque Federación Deportiva del Napo vivió una muchísima mala experiencia, Federación Deportiva de Chimborazo también, de intervenciones. Y al respecto, la elección de este presidente que está actualmente, que es una ficha, nosotros no tenemos compromiso con eso. Nosotros lo decimos, porque podemos probarlo. ¿Sí? Que es una ficha y llegó a ser electo presidente de una remesón de intervenciones sobre intervenciones que hubo en la Federación Deportiva de Chimborazo. Yo le pregunto, ¿con qué calidad moral? ¿Con qué ética? Un tipo que tiene 5 denuncias por maltrato a su propia familia, por andar pegando a la gente en las calles de Riobamba. Oiga, que sea presidente de un organismo deportivo. Pero
a parar al frente de los niños, de los deportistas, a decirles hay que comportarse bien. A nosotros nos indigna ese tipo de cosas, nos indigna. Y así hay muchos dirigentes deportivos con pasados oscuros, con denuncias de acoso sexual, con denuncias de presuntas violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y no pasa nada. Presidentes de federaciones que tienen glosas. El propio presidente de la Federación Ecuatoriana de Karate notificado con 2 glosas por un valor de $637,000. ¿Dónde está esa plata? Pero claro, ese no es el valor total, porque en la Federación Ecuatoriana de Karate, en la auditoría de la Contraloría General del Estado, casi falta $1 millón. ¿Y en dónde está la Secretaría del Deporte, el organismo competente que debe controlar la buena inversión del recurso público? Entonces, ¿de qué política pública estamos hablando? Aquí no hay política pública. Hay política pública establecida en documentos, sí, pero no se ha cumplido. Entonces, nuestro aporte dentro de esta ley del deporte es justamente ir eliminando algunos articulados que son demagógicos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo claro, el artículo 4 del borrador de la ley orgánica, transparencia. No hay transparencia en los organismos deportivos. Para que exista transparencia en los organismos deportivos, se tiene que reformar la ley de libre acceso a la información pública. Sí, entonces, además de eso, también aquí hay un articulado, acceso a los escenarios deportivos y la actividad física, artículo 9. Todos los ecuatorianos residentes en Ecuador tienen el derecho a acceder a la práctica del deporte y la actividad física en todos los escenarios construidos con fondos públicos, sin discriminación en razón de raza, etnia, género, religión, condición de discapacidad o condiciones migratorias según sus necesidades. ¿Cómo nos van a garantizar los asambleístas el acceso a los escenarios deportivos? Si los dirigentes se quedan dueños de todo el sistema deportivo, no le prestan los escenarios deportivos a nadie. Hay otro hecho bastante relevante que tiene que conocer la ciudadanía, los deportistas, los padres de familia. Eso es lo que nosotros estamos peleando. No puede ser que en este borrador de ley, dentro de los 26 artículos que hemos venido cuestionando, es de que un deportista amateur, para que pueda desvincularse de una federación, la federación que lo acoja tendrá que pagar 3 salarios básicos unificados para que ese deportista pueda ser libre, para que pueda cambiarse de provincia. Yo le pregunto al público que nos está escuchando, a los padres de familia, mañana pasado por circunstancias de la vida, algún padre tiene que salir de Morona a Quito por trabajo y tiene que residir acá, se viene con su familia y su niño quiere seguir practicando deporte para que se pueda afiliar o competir por Pichincha. Tendrá que la concentración o él pagar 3 salarios básicos unificados a la Federación de Morona Santiago para que ese deportista pueda seguir haciendo deporte. Oiga, amigo, estamos hablando de deporte amateur, no estamos hablando de deporte profesional. Aquí nadie gana un sueldo. Deberían estar agradecidos que hay personas ecuatorianos de buena lid, de buen corazón, que quieren representar a este país, porque hay que hacer mucho sacrificio como deportista para representar a este país. Y todavía más de eso, que le obliguen a que pague para poderse ir. Déjese de cosas. Otro de los elementos que nosotros estamos trayendo como observatorio es de que el dirigente deportivo que quiera ser político tiene que renunciar a la dirigencia deportiva una vez que haya sido notificado y habilitado por el Consejo Nacional Electoral o provincial como candidato. ¿Qué nos decía? Mire, qué contraprudente y qué importante es que ciudadanos se vinculen a la vigilancia de esto. En esta supuesta reforma a la ley que se pretendía hacer a partir de hoy, que por suerte cambió, pero eso no nos quita ni nos garantiza que quizás este artículo se nos quieran pasar, que los dirigentes deportivos que quieran ser políticos solamente deberán solicitar licencia por el tiempo que dure la campaña, y si es que sale electo tendrá que obligatoriamente renunciar, y si no sale electo, bueno, regresa al organismo deportivo. El tema de las licencias no funcionan aquí en el país. Ya hubo una provincia que vivió en carne propia, un dirigente deportivo, un presidente, candidato a diputado asambleísta, con licencia, obligó a los entrenadores a hacer campaña por él a partir de las 6 de la tarde. Si no, fácil, chao, te vas.
ocupó bienes públicos para su campaña, ya hay las experiencias. Entonces nosotros decimos como observatorio, el dirigente que quiera ser candidato, listo. No es que porque yo quiero ser candidato ya debo renunciar. No, primero tengo que inscribirme en el consejo, esperar que el consejo me notifique, aceptando mi candidatura porque me la pueden impugnar, y ahora sí tengo que renunciar. Ahora sí, ya cuando estoy habilitado como candidato. Entonces, son cosas muy importantes que la ciudadanía tiene que ponerle mucha atención, muchísima atención. Para ser dirigente deportivo, no es que se tienen que cumplir requisitos mínimos. Entre esos requisitos mínimos podríamos decir, no, es que yo tengo las ganas, fui exdeportista y quiero aportar, quiero administrar un organismo deportivo. No pasa solamente por eso. Hay que tener conocimientos, hay que prepararse, hay que estudiar. Y además de eso también se deben cumplir más requisitos de los que existen actualmente, que no son nada de requisitos. Entre los requisitos que nosotros podemos es de que la persona que quiera ser dirigente deportivo demuestre pues que no tiene conflicto de intereses, que no tiene juicios con el Estado, que no debe más de 3 pensiones básicas unificadas a sus hijos, porque también tenemos dirigentes deportivos, oiga, que nos quieren dar cátedra, un coordinador zonal del Oriente, no le voy a decir el nombre por ética, un coordinador zonal del Oriente, resulta que no pagaba ni las mantenciones de su hijo, ni la alimentación de sus hijos, pues, y resulta que andaba dando charlas en las escuelas de iniciación deportiva, en los colegios, a los niños. O sea, ¿cómo predicas con el ejemplo si ni siquiera eres capaz de mantener a tus hijos? Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que corregir, mi estimado amigo. Se tiene que demostrar, para ocupar un cargo en los organismos deportivos, se tiene que demostrar que no se tiene prohibición para ejercer un cargo público, a pesar de que no eres un empleado, pero vas a manejar recursos públicos. Otro de los elementos con los que estamos con Edison Mendoza, coordinador nacional del Observatorio de la Política Pública para el Deporte Ecuatoriano. Estimado Edison y estimados amigos televidentes, nos preguntamos con respecto a lo que usted está manifestando, estimado Edison, el observatorio, mediante la nueva ley orgánica, ¿cómo estará conformado las federaciones provinciales? ¿Cómo estará conformado las federaciones ecuatorianas por deporte? Y también los clubes. Es la preocupación, porque desde ahí también se va a partir que no haya piponazgo, que como usted acaba de manifestar, que no haya ese seguimiento político al empleado para el candidato. Estimado Edison, infórmenos la ley orgánica, cómo está promulgado para la conformación de los directorios. Bueno, este es un elemento bastante importante. Gracias por hacerme caer en cuenta y por la pregunta. Es un elemento bastante importante porque en la ley orgánica, dentro de la estructura del deporte formativo, existen 9 instituciones que conforman el deporte formativo, entre los que están un solo club, una sola modalidad de club. Se acaban esos mal llamados clubes de alto rendimiento que son de papel y creados a conveniencia. Eso también es bueno, hay que reconocerlo, el avance que tiene este borrador de ley, que debería aprobarse. Habrá que hacer ciertas correcciones, sí, porque ninguna ley es perfecta. Pero lo que nos ha indignado nosotros el día de ayer, tuvimos un mal día, pero al caer la tarde el día se fue acomodando y hoy día se acomodó mucho mejor el día para nosotros, porque ¿cómo no nos vamos a decepcionar que se esté desechando el aporte de los profesionales del pueblo ecuatoriano que le hizo al grupo parlamentario y se nos pretenda hacer una reforma de la ley del deporte en donde así, a ojo cerrar, se comían 4 organismos deportivos, nos eliminaban el organismo competente para manejar el deporte estudiantil, que es la parte fundamental para la masificación del deporte. En la reforma se comían ese organismo. ¿A quién le traspasaban la responsabilidad del deporte estudiantil? A Fedenador. No debería existir Fedenador, debería eliminarse. Puro piponazgo. Fedenador no hace nada por las federaciones provinciales. No hace nada. Entonces,
A más de eso, en la reforma de esta ley, de esta supuesta ley que se iba a hacer, se eliminaron las asociaciones provinciales. Yo le pregunto, ¿a dónde se van a agrupar los clubes? Tenían que supuestamente agruparse directamente a las federaciones provinciales. Eso es un problema. En la ley, en el borrador de ley propuesto por el grupo parlamentario, se quedan las asociaciones. Y ya se eliminan las federaciones deportivas estudiantiles, pero se crean las asociaciones provinciales del deporte estudiantil, que es el mecanismo idóneo, adecuado, porque tienen que existir las asociaciones y una federación nacional estudiantil para que federe. Ese es el órgano correcto. Entonces, por ese lado, nosotros reconocemos este avance que es bastante significativo y bueno por ese lado, por el lado de la estructura del deporte formativo. Pero estábamos indignados porque supuestamente esta reforma acababa con 4 organismos deportivos así en un abrir y cerrar de ojo, lo cual era un desastre para el país. Amigos televidentes, estamos con Edison Mendoza. Pero estimado Edison, no me ha respondido la pregunta, ¿cómo estará conformado el directorio de una federación provincial? Ahora, en la ley actual Correcto. Está conformado por 2 representantes de gobierno en el ámbito deportivo. Siempre he cuestionado yo el representante de la fuerza técnica, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hará? No hay un perfil, no hay un objetivo que ingresa a su federación. En la parte financiera, Correcto. ¿cuántos recursos ha destinado a su federación? Otro punto, para culminar la idea. Por parte de la salud, los delegados o el médico o el representante del Ministerio de Salud, entre comillas, quieren ser candidatos a presidentes, pero están dentro del directorio, pero ¿qué han hecho? Ya hemos pasado mucho tiempo con esta nueva ley. Ahora, otra de las cosas muy importantes que cuestionamos en la política social, en la política deportiva, y la ley lo permite, que un representante del Consejo Provincial esté inmerso. Estamos hablando de un alcalde, pero cuando hay sesiones del directorio brilla con ausencia, pues señor Mendoza, ¿cuál es la propuesta? Sí, esa es una gran realidad, Justamente dentro de la discusión del simposio se estaba analizando quiénes deben ser y quiénes deben conformar el directorio de los organismos deportivos. Es verdad, o sea, el alcalde o el delegado del alcalde o debería quedarse. Nosotros vamos a hacer esa propuesta, estamos analizándola todavía. Quizás me adelanto a darle mi pensamiento, mi criterio. Quizás debería existir el delegado de los gobiernos municipales, sí, pero no en la representación del alcalde, sino en la representación de la dirección o el departamento de deportes del municipio. ¿Sí? Yo creo que por ahí sería viable la representación de los GAN municipales en un directorio, porque es verdad, el alcalde nunca va a las sesiones. Claro. Eso ni le interesa al alcalde, tiene problemas mucho más grandes que preocuparse. Nosotros dentro de nuestros análisis también estábamos viendo que, por ejemplo, el deportista que es representante ante el directorio, eso ha traído mucha polémica. Yo lo dije públicamente porque conozco casos reales. Deportistas, y lo aportaron nuestros compañeros panelistas, deportistas que son miembros del directorio se despreocupan de su entrenamiento, les empieza a gustar la platita, dejan de entrenar y se dedican a la supuesta dirigencia deportiva. Yo conozco otro hecho también, de que ese dirigente, el caso de los entrenadores, que no tienen voto, pero sí tienen voz, el representante de los entrenadores en este directorio, ¿para qué están? Resulta que le subieron el sueldo y ya nunca más defendió los derechos de los entrenadores, nunca más hizo pito de nada. Entonces, ese también es un punto cuestionable, la designación del entrenador al directorio. Y es cuestionable también el tema del deportista hacia el directorio. Deportista activo, nosotros estábamos viendo la posibilidad de que sea un deportista retirado, es gloria del deporte de la provincia, ¿sí? Que sea el representante de los deportistas porque él ya vivió esa realidad. Entonces yo creo que sí los puede representar, sabe, conoce las necesidades de cada uno de los deportistas porque lo fue. Entonces yo creo que por ahí iría. Otro de los temas que nosotros estábamos analizando, el tema de la representación de los empleados
Claro, esto habrá que considerar a nivel de federaciones deportivas provinciales. Nada más, porque las ecuatorianas por deportes, no, porque las ecuatorianas por deportes tienen 2, 3 empleados, no tienen más. Pero sí las federaciones deportivas provinciales que tengan un número mayor a 20 empleados. Debería existir un representante, bueno, ese es el análisis que nosotros estábamos haciendo. Un representante de los empleados hacia el directorio de este organismo. Claro, no va a ganar dietas, no va a ganar sueldo porque él ya tiene su sueldo. Pero eso todavía está en análisis, no es algo que todavía nosotros tenemos una propuesta concreta para hacerle llegar a la asamblea. Pero tendremos que hacerla de manera rápida porque la asamblea a partir del día lunes va a analizar 44 artículos más. Hoy día analizó 36 más 44, 80 artículos ya hasta el día lunes van a estar analizados. Entonces tenemos que trabajar de manera inmediata. El día sábado tenemos la tercera exposición del simposio. El día domingo, lunes tendremos que tener ya sintetizado todas las propuestas para hacerle llegar a la Comisión de la Salud, ya para que se vayan considerando la reforma a ciertos articulados. Entonces, por ahí va la situación. El tema del deporte paralímpico también, no, para personas con discapacidades, porque esa es la palabra correcta. El tema del deporte para discapacidades, ¿cómo debemos masificar este deporte? Anoche tuvimos una reunión de 3 horas por videoconferencia con los especialistas del deporte paralímpico de la provincia de Pichincha y hemos analizado ampliamente cómo se podría masificar o difundir el deporte a nivel de las provincias. Bueno, crear las asociaciones provinciales del deporte para personas con discapacidades y los clubes pertinentes. Pero, claro, nosotros nos hacíamos un escenario que no estaba contemplado. Si se iba esta reforma a la ley del deporte y se eliminaban las asociaciones, nos quedábamos a pies. Entonces decíamos, la propuesta sería que en la ley, en la reforma a la ley, se determine que por lo menos uno de los clubes que forman las ligas cantonales debería ser para personas con discapacidad. Y al menos el 5, el 10, el 20% de la estructura de las federaciones provinciales debían conformarse por clubes para personas con discapacidades, porque tampoco los podemos dejar afuera, tenemos que ser incluyentes. Es la manera, no, ¿cómo más? No hay otra manera, porque lamentablemente no en todas las provincias se practica esto. Y si se deja a libre discrecionalidad o interpretación de los organismos deportivos, no va a pasar eso. Yo les decía, porque los compañeros hacían una propuesta, ¿qué tal si se pone que el 5% de los socios cotizantes de un club tengan que ser personas con discapacidad? Yo le digo, bueno, a ver, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un club privado. Yo tengo 30 socios. El 5% de personas con discapacidad, ¿cuántas personas me viene a dar? 3, 4, 5 personas. Correcto, me consigo 3, 4, 5 personas, las tengo ahí como comodín. Y no son deportistas, no les hago participar y listo, y cumplo con lo que dice la ley. Pero no se trata de eso. Se trata de ser inclusivos verdaderos. Entonces, ahí es donde estamos sumando estas propuestas. Amigos televidentes, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico y justamente como el programa lo dice, Análisis, estamos dando esa versión mediante la voz oficial del Magíster Edison Mendoza, quien es coordinador nacional del Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública en el Deporte Ecuatoriano. Estimados amigos, estimado Edison, nos hacen una consulta. En la ley actual, mediante las ecuatorianas por deporte, en el borrador, ¿cómo está conformado, cómo se van a conformar las ecuatorianas por deporte? Y ustedes, con la ley orgánica, ¿qué es lo que están proponiendo? Porque es muy importante, ¿cómo se va a concientizar? Usted dice que ya va a haber un solo tipo de club, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo será la conformación de las ecuatorianas por deporte? Porque nos acaban de mandar el mensaje, estimado Edison. Bueno, esto es importante porque sí hay un cambio bastante positivo con relación a la ley vieja, porque recuerde que la ley vieja, las federaciones ecuatorianas por deporte estaban conformadas por los clubes de alto rendimiento que tenían el 70% de votos y los clubes básicos que tenían el 30%. Y le pongo un ejemplo, si existía en una ecuatoriana un club de alto rendimiento tenía el 70%, y si de los clubes básicos existían 30, tenían el 30%. Entonces, eso era desastroso. Hoy, con el cambio que se dio hoy día, que va a haber una nueva ley,
en el que se queda la existencia de las asociaciones, volvemos al sistema viejo de la ley del 2007, 2008, si mal no recuerdo, en donde las asociaciones serán los organismos que irán a la elección de los presidentes de las ecuatorianas por deporte, que a pesar que yo no estoy tan de acuerdo con ese mecanismo, con ese sistema. Pero bueno, eso es en la propuesta del grupo parlamentario, porque en la reforma, en el proyecto de reforma que se pretendía, que se iba a discutir hoy día, era desastroso eso. Eso era desastroso, porque decía que para la elección de los presidentes de las ecuatorianas por deporte, las federaciones deportivas provinciales enviarán dos delegados. Claro, ya no existen asociaciones, la Federación Deportiva Provincial no le cae bien el dirigente de un club, no le cae el otro, coge, manda a su vicepresidente a un vocal y manda a elegir cualquier cosa de presidente de una ecuatoriana de deporte. No, tiene que ser las asociaciones del deporte específico, los delegados para la elección de un presidente de una ecuatoriana. Ahora, aquí viene otro hecho cuestionable. 24 provincias. Le voy a hablar de mi disciplina, que la conozco. A nivel del país existen 5 asociaciones en 24 provincias, pero esas 5 asociaciones no representan los derechos de las demás provincias que no tienen asociaciones. Entonces esas provincias que no tienen asociaciones no tienen derecho a voz ni voto, pero sí tienen la obligación de cumplir la política que te vota un presidente de una ecuatoriana nacional por medio de un reglamento. Entonces ahí es donde nosotros decíamos que en tales casos, las provincias en las que no existan asociaciones, los clubes, el club que tenga los mejores resultados en su provincia, sea también el que envíe un delegado o 2 delegados para la elección de un presidente de una ecuatoriana, hasta que se conformen las asociaciones. Porque tampoco podemos negarles el derecho a esas provincias que no tienen asociaciones, pero que sí tienen 2 clubes, o quizás hay 3, 4 clubes, pero no quieren convertirse en asociación. También deberíamos darles espacio de representación y del derecho que le asiste, pues también. Porque yo no me siento representado si estoy en una provincia que no tenga una asociación por 5 asociaciones. Entonces se está vulnerando también mi derecho. También se está vulnerando mi derecho. Amigos televidentes, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Saludamos a los amigos deportivos desde Macas, Morona, Santiago, para todo el mundo. Estimado Edison, dentro de la ley orgánica, la propuesta de ley orgánica, y que lo estamos socializando de mejor manera, haciendo hoy un breve análisis, pero mediante los simposios lo están haciendo de mejor manera, mediante la gente especializada, mediante la gente profesional en el ámbito económico, en el ámbito administrativo, en el ámbito de leyes, y más que todo también la experiencia que lo que uno va viviendo. Acabamos de topar el tema de las ecuatorianas. En la propuesta de ustedes, estimados señores del observatorio, ¿qué competencias va a tener definitivamente? La Secretaría, hoy Secretaría del Deporte, mañana puede ser Ministerio. Hace los Juegos Nacionales, dicen entre comillas que son clasificatorios a nivel internacional. Pero, ¿y en dónde está el Comité Olímpico? Pues señor Mendoza, ¿qué papel va a cumplir el Comité Olímpico y qué papel cumple la Secretaría del Deporte? Porque a veces termino la idea. El Campeonato Nacional de X deporte de karate es selectivo a nivel internacional, ¿no es cierto? La Secretaría del Deporte, ¿qué función hace? Hace la misma función, señor Mendoza. Explíquenos, tenga la bondad. Bueno, a ver, por norma legal, todas las instituciones del sector público son los organismos rectores, controladores y ejecutores de la política pública del gobierno central. Entonces, más allá de eso, nosotros hemos venido cuestionando que con la ley vieja, la Secretaría del Deporte se ha metido en campos que no tiene que hacer nada. La Secretaría del Deporte no es el organismo más idóneo ni más competente para crear escuelas de iniciación deportiva, porque es el órgano controlador, ejecutor, pero existe un conflicto de intereses, porque ¿cómo esa misma Secretaría se controla que las escuelas están funcionando mal? O sea, la parte administrativa, la Secretaría del Deporte debería dedicarse a controlar el cumplimiento de las políticas públicas y el fiel cumplimiento de lo que determina
las leyes en el aspecto. La Secretaría del Deporte no tiene por qué meterse en aspectos técnicos territoriales, para eso están las ligas, las federaciones provinciales, las ecuatorianas por deportes. Y sobre el Comité Olímpico Ecuatoriano, el Comité Olímpico Ecuatoriano es el encargado de promover el deporte de alto rendimiento, avalar la participación del alto rendimiento. O sea, ahí no tenemos mayor cosa que hacer. Nosotros hemos cuestionado que dentro del borrador de esta ley no se determina el nombre de este organismo deportivo controlador del deporte, porque solamente se habla del organismo rector del deporte, no se le denomina un nombre. Sí nos causa a nosotros un poco de preocupación esto, pero bueno, hay que entenderlo también, porque eso es una facultad presidencial, que el momento que yo quiera, digo, se llama ministerio, el momento que yo quiera, le digo, se llama secretaría o subsecretaría. Entonces, una ley no va a estar por encima de la facultad política que tiene un presidente para cambiarle de nombre a ese organismo. Entonces nos quedaríamos como una ley viciada, como la ley vieja que habla del ministerio sectorial. Pero ya no hay ministerio sectorial porque hay una secretaría del deporte con rango de ministerio. Eso es otra cosa. Esa fue otra tomadura del pelo al pueblo ecuatoriano, porque le quitaron el rango estos señores desempleados que se creen los muy chéveres. Analizaron de que se tenía que cambiar de ministerio a secretaría. Con rango de ministerio la secretaría seguía ganando lo mismo, los empleados seguían ganando lo mismo, con la misma cantidad de personal, más allá de un año y más de que se cambió de Ministerio del Deporte a Secretaría. Se han sacado solamente alrededor de 50 empleados de la Secretaría de Empleo, se han reducido alrededor de $40.000 de gastos menos, pero sigue siendo una burocracia piponesca ahí. ¿Para qué sirven las coordinaciones zonales? ¿Para qué sirven esas coordinaciones zonales? Coordinaciones de empleo. Porque cada coordinación zonal tiene entre 15 a 45 empleados. ¿Cuánto ganan? Se va millones de dólares en esas secretarías de empleo, en esas coordinaciones zonales de empleo. No hacen nada. Cuando esas funciones tranquilamente de la parte administrativa deberían asumirlas como siempre se venía manejando en años anteriores, antes de la década robada y de este desgobierno nefasto. Funcionaba así, las federaciones provinciales hacían lo que tenían que hacer y no ha pasado nada, no se ha muerto nadie. Otro tema al que me quiero referir antes de que se acabe el tiempo. El observatorio públicamente le hace responsable a Andrea Sotomayor por las muertes que llegaron a suceder por la iniciativa de que ya la gente tiene que salir a practicar deportes. No, señores padres de familia, no manden a sus hijos. El peligro está ahí todavía latente. Nadie les va a responder si lamentablemente un deportista, un niño, llega a fallecer por esta pandemia. Nadie les va a responder. Pero nosotros hacemos responsables a esta agrícola Andrea Sotomayor. Hace alrededor de 2 semanas, en una ponencia, el doctor Fabián San Martín, especialista en medicina del deporte, lo dijo claramente. No es hora todavía, ni hoy, ni mañana, ni pasado, después de 1 mes, 2 meses, 3 meses tal vez. Porque los organismos deportivos provinciales, ligas cantonales, federaciones deportivas provinciales, que me daba chiste escuchar las declaraciones de este señor que funge de presidente de la Federación Deportiva de Chimborazo, que los protocolos no tienen capacidad ni de escenarios, ni físico, ni económico, ni intelectual para los protocolos, para cumplir protocolos. ¿Cómo se va a practicar el deporte? Distanciamiento, no hay cómo. Entonces será responsable Andrea Sotomayor con todos estos payasitos disfrazados de supuestos dirigentes deportivos, los responsables por lo que le llegara a suceder a los seres humanos en la práctica del deporte. No hay apuro de nada. El deporte está caído ahora, no hay competencias de nada. Entonces, ¿cuál es el apuro de sacar a los deportistas amateur a practicar? ¿Cuál es el apuro? Entonces, no hay apuro, señores. Padres de familia, hay que hacer conciencia, hay que cuidar a la familia. No manden a sus hijos a entrenar, no hay apuro, no ganan un sueldo, no ganan nada. Lo mejor es quedarse en casa hasta que esta pandemia todavía vaya evolucionando un poco más. Nosotros los adultos sí, ya tenemos que salir a laborar con cuidado, arriesgando. Sí, eso es un hecho. Pero los niños no.
¿Por qué creen que todavía tampoco se habilita ni se piensa aprobar durante este año que los niños regresen a las aulas a estudiar? Entonces hay que ser consciente también de este tipo de responsabilidades que conlleva a mentirle a la sociedad. Amigos televidentes, estamos hablando el espacio deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Queremos agradecer la comparecencia del señor Magíster Edison Mendoza, quien está cumpliendo la misión tan dura, está poniéndose al hombro conjuntamente con otros ciudadanos, con otros conciudadanos a nivel deportivo, a nivel social, como es la coordinación zonal del Observatorio de la Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública en el deporte ecuatoriano. Y dentro de aquello están proponiendo la ley orgánica del deporte y la actividad física. Es muy importante, estimado Edson, lleve el mensaje del canal del pueblo, que estamos comprometidos conjuntamente con el grupo de ustedes que están poniendo en práctica lo que ustedes aprendieron durante muchos años. Sus palabras finales, estimado Edson, es que el día de mañana también nos comprometemos una vez más para transmitir en vivo el tercer simposio de la ley orgánica en su borrador. Estimado Edson, tenga la gentileza. Muchas gracias, un abrazo especial para todos los habitantes de nuestro Ecuador. Agradecimiento especial a ustedes porque ustedes han sido las personas que han abierto las puertas para que el observatorio pueda transmitir este simposio. Les quedamos eternamente agradecidos. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez, porque estamos ya planificando para, después de que se acabe el simposio, hacer una convocatoria por provincias, para conversar por provincias, para ver la problemática que están atravesando, poderles brindar asesoría en diferentes campos por provincias. Entonces también requerimos el apoyo de los medios de comunicación democráticos, porque de la misma manera que han habido medios de comunicación que nos han abierto las puertas, que son más, han habido también de la misma manera unos pocos medios de comunicación que no son democráticos, que nos han cerrado las puertas, no nos han permitido expresarnos. Porque la verdad se tiene que decir, duela a quien le duela, ¿sí? No podemos ser cómplices. Justamente nosotros habíamos hecho un manifiesto público sobre el tema de la propuesta de reforma que proponía el Grupo de la Salud. Habíamos hecho nosotros un manifiesto público y que está en mis redes sociales. No vamos a ser cómplices. Nosotros no vamos a ser cómplices de que se destruya este país. No lo vamos a hacer. Si tenemos que levantar la voz, la vamos a seguir levantando. Mientras Dios nos permita, la seguiremos levantando. Entonces es muy importante que este mensaje que nosotros hemos podido dar durante el simposio, el análisis, las recomendaciones, la gente se nutre de ese conocimiento. Y es bueno tener una sociedad con conocimientos, asesorada. Pues por eso ese reconocimiento especial, agradecimiento a ustedes por abrirnos las puertas para difundir estas propuestas, estas ideas y este pensamiento que tenemos nosotros hacia el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Amigos televidentes, estamos agradeciendo y una vez más queremos pasar esta motivación que nos hace el señor ingeniero Cristian Enrique Duque Genk. Marcos, felicitaciones por tu programa. Eso es nuestro servicio, estimados amigos deportivos, amigos de la sociedad ecuatoriana. El compromiso para tener una mejor sociedad. El compromiso para que su deportista cumpla su rol muy importante ante la sociedad, sea cual sea el dirigente. Pero para eso está ya encaminado un observatorio que va a controlar, va a estar vigilante, y están proponiendo una ley orgánica. Y esos señores asambleístas también, de acá de Morona, Santiago, y vamos a ir haciendo las entrevistas a los señores asambleístas de a nivel de país. ¿Para qué? Den oídos claros, oídos no sordos. ¿Por qué? Es muy importante. Estamos hablando de todos los niveles sociales. Estimados amigos, hasta una próxima oportunidad, les dice Marco Espinosa Rodríguez, desde Macas, Morona, Santiago. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos y la alternabilidad deportiva. Análisis en tiempo técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Continuaremos con el deporte activo.